libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Bendiciones, mi nombre es Víctor García, una vez más compartiendo la palabra con ustedes. Bienvenidos a nuestro canal Bajo su Presencia. Hoy estamos en un día especial. Queremos compartir la palabra de Dios. Saben que nos gusta compartir la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos ven por primera vez. Este ministerio queremos que sea de bendición para cada uno de sus vidas y les agradecemos por estar con nosotros. Así que el propósito de Dios tenemos que entenderlo cada día, cada instante que nosotros caminamos o que nosotros aprendemos la palabra de Dios. Hemos escuchado que nos han enseñado o hemos leído más bien también Romanos 8:28, cuando dice que todas las cosas nos obran para bien, pero en verdad entendemos que realmente todas las cosas obran para bien según el propósito de Dios. A veces nos perdemos en ese lapso de tiempo en no entender cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora entendamos lo que realmente el apóstol Pablo nos quería enseñar o transmitir. De hecho, desde Romanos 8:28 hasta el 30, Pablo nos da una cátedra de lo que es el llamado de Dios o cómo Dios nos puede llamar de diferentes formas, diferentes maneras. Su llamado puede ser algo parcial, algo simple o algo más grande. Todo depende de cómo tú te veas delante de Dios. Dios puede usarte de una manera extraordinaria, pero tú puedes detener el llamado que Dios tiene para tu vida. Un ejemplo, ¿quién iba a pensar que el rey David en ese tiempo iba a ser un rey? Cuando era pequeño, ¿quién iba a pensar que él, ese pequeñito que se encontraba cuidando las ovejas, el rebaño, todo eso, iba a ser un rey? Un rey que Dios dice, él es conforme a mi corazón. Si él hubiera despreciado el llamado de Dios, lo que el profeta Samuel en aquel entonces hizo con él, se hubieran perdido muchas cosas, muchas bendiciones, e incluso tal vez no habrá nacido en el corazón de alguien el querer hacer una casa para Dios. Si escuchan un poco de ruido es porque pues tenemos vecinos, tienen su música a alto volumen y no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero concentrémonos en la palabra de Dios. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Ahora observemos que lo primero en la cadena de estos verbos, desde el versículo 28 hasta el 30, el propósito de Dios no es su presencia, ¿sí? No es su presencia, sino su llamado. El llamado es su voluntad de lo que Dios quiere hacer y que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida, en la vida de tu vecino, en la vida de alguien más. Tenemos que entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos al final del versículo de Romanos 8:28 y dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir, dice, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Nosotros podemos decir, es que Dios me ha llamado. ¿Y cómo tú sabes que Dios te ha llamado? Porque hay llamados con propósitos, y esto lo vamos a ver más adelante. Tú puedes ser llamado, ser convocado, pero no puedes tener un propósito. ¿Sí? Todos somos llamados a la salvación, a la plenitud de la gracia de Dios, pero no todos tienen un propósito para cumplir para Dios. Unos lo tienen corto, otros los tienen largo, otros tienen grandes propósitos delante de Dios, pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestro propósito dentro de las cosas de Dios. Hemos escuchado y nos han dicho muchísimas veces, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, según Mateo 20:16, vamos a ver qué dice. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. ¿Escogidos para qué? Para un plan, para un propósito de parte de Dios. Todos somos llamados a qué? A esa salvación, como te lo comentaba hace un momento. Todos somos llamados a esa salvación, a esa redención, incluso a esa gracia. Es como cuando la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. El sol nos cubre a todos y nos da el sol a todos. La lluvia llueve para todos. Sí, pero para algunos es un propósito. Sí. Tanto para buenos y malos viene el sol. Para todos. Pero todos entienden que el sol les beneficia para un propósito. Algunos no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros entendamos cuál es nuestro llamado dentro de las cosas de Dios. Tal vez para muchos el llamado de Dios es pasarse toda la vida estando en la congregación y no hacer nada para Dios. Otros les inquieta hacer algo para Dios. Otros tienen el llamado para hacer iglesias, hacer grandes cosas. Todos tenemos un propósito especial. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. ¿Okay? Ahora aquí surge una pregunta: ¿escogidos para qué? Para su propósito, para lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Todos somos llamados, pero algunos son escogidos para su propósito, para lo que Él quiere hacer, gloriarse en ese propósito, sea la circunstancia que sea. Él quiere gloriarse aun si la circunstancia no pinta muy bien. Él quiere hacer grandes cosas. Y en ese propósito, y hay propósitos en los cuales no los entiendes el por qué pasan las cosas, o el por qué a veces duele el propósito, o lo que Dios quiere hacer. Mira, muchas veces Dios nos habla dice la Biblia que Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que entender cuando Dios te está hablando y te está diciendo algo. Cuando tú no le haces caso a la voz de Dios o a la intuición, ¿sí? Tú puedes cometer muchos errores y no puedes entender cuál es el llamado de Dios. Y a veces Dios te tiene que llamar de una manera más fuerte para que tú puedas entender el por qué tener que hacer las cosas. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: todas las cosas les ayudan a bien, lo bueno, y lo aparentemente malo. Pero es más en lo aparentemente malo donde se glorifica a Dios. Porque Dios prueba tu fe, tu confianza, tu fidelidad, tu amor y tu alabanza. No es que Dios se goce y se deleite verte sufrir, pero es ahí donde Él prueba tu corazón. Él prueba qué postura tú tienes delante de Él. Si nosotros no entendemos la postura que nosotros tenemos en Dios, porque cuando las cosas van bien, todos decimos yo amo a Dios y gloria a Dios y sirvo a Dios, pero cuando las cosas se están pintando de diferente forma, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu reacción o cuál es nuestra reacción? ¿Qué pasó con Job cuando Dios le permitió que Satanás le quitara todo? Sus hijos, su ganado, todas sus riquezas. Dijo: nada más no me toques a Job. Dios permitió que se llevara a sus hijos. Y Job pudo haber dicho: me habrás llevado a mí, no a mis hijos. No, porque el propósito era para ti, no para tus hijos. El propósito de tus hijos era morir para que tú pudieras entender que yo soy soberano. ¿Y qué entendió Job? Lo que Dios da. Dios dio y Dios quitó, porque él entendía que todo proviene de Dios. Todo. Amén. Romanos 8:29, vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios con más claridad, y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Antes de llamarte te predestinó, y antes de predestinarte para un propósito te conoció. Él conoce si estás dispuesto a soportar su propósito, su llamado. Él te conoce. Él sabe tu debilidad, pero también sabe tu fortaleza.
Él te conoció. ¿Sabes por qué Él te conoció? Porque Él te formó, Él te creó, dice, en el vientre de mi madre. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16 continúa diciendo, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios ya conocía lo que estaba formando, lo que Él formó. Dice, tú conociste mi pecado, tú conociste mi cuerpo, tú me conociste en gestación. E incluso, dice el salmista, mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios sabe todo lo que te va a acontecer y todo lo que va a pasar. Todo. Dios sabe cuándo vas a nacer y Dios sabe cuándo vas a partir. Él lo sabe, lo escribió, lo estaba diseñando. Dice el salmista, tú estabas diseñando cada día de mi vida. ¡Wow! Ahora entendemos lo que dice Romanos 8:29 cuando dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora nos vamos a concentrar en ese versículo, porque continúa diciendo el versículo 29, para que seas a imagen de su Hijo. La palabra imagen en griego es eikon y significa semejanza, parecido, un perfil, presentación, una semblanza. Ahora vamos a entender el versículo. El versículo se interpretaría de esta forma: que nosotros como predestinados seamos semejantes, parecidos y representantes de Cristo, y esto es también en sus padecimientos. No hay victoria sin antes haber una guerra. ¿A qué voy con esto? Que hay propósitos que nosotros no podemos entender en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando pierdes a alguien, cuando alguien se va y tú dices, pero ¿por qué se fue? En este caso, si alguien es cristiano o conocía a Dios, dice, pero ¿por qué? Si él tenía muchas cosas que hacer. Bueno, es que tú no sabías el propósito de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 139, versículo 16, dice que él ya había predestinado, o él ya había diseñado los días en los cuales tú ya ibas a tener que partir. Pero antes de partir tú tenías un propósito. Yo les voy a contar un testimonio muy rápido y espero que mi familia pueda darme el permiso, ¿verdad? Pero nosotros no tiene mucho que perdimos a alguien especial, a 3 personas en especial en este año. Uno de ellos es mi suegro. Mi suegro era pastor, dirigía una iglesia y nosotros yo y mi esposa pasamos por un proceso muy largo, muy grande, que es difícil de explicar. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta que mi suegro pues, partió y todo eso, dejó un propósito. El propósito era que él tenía un sueño, un anhelo en su corazón que Dios había puesto de hacer una campaña evangelística, predicar y todo eso, ¿no? Él en sus días pues, no lo pudo hacer, no pudo lograrlo por X razones. Pero lo interesante de esto es que deja a mi cuñado. Mi cuñado pues se queda como ya el pastor general, aprueba sus asambleas y todo eso. Y en ese lapso de tiempo que fue de febrero a junio, julio, que hicimos la campaña, pudimos hacer la campaña. Se invitó a varios hermanos, fue de grande bendición. Hubo tantas cosas que Dios nos permitió. Estuvimos en ayuno, el Espíritu Santo estuvo visitándonos, llenándonos, ministrando nuestras vidas. Fue un tiempo especial en el cual pues fue de bendición. Sabíamos que no podíamos distraernos porque pues no estábamos peleando con cualquier cosa, ¿verdad? 15 días después de la campaña, pues lamentablemente fallece mi cuñado y una de mis sobrinas.
Y nosotros no pudimos entender el propósito que había ahí. No pudimos entender o no entendíamos en ese momento el por qué. Simplemente nuestra pregunta era: ¿qué pasó? Estamos sirviendo, estamos haciendo las cosas para Dios, pero nosotros tenemos que entender que a veces las cosas no son como nosotros pensamos o creemos, ¿verdad? Entonces, el propósito de eso es que una restauración familiar, literalmente, con personas con las que ellas no nos podían ver, nos odiaban por X cosas que habían pasado hace un tiempo, y de nuestra parte pues no teníamos ningún problema, podíamos hablarlos con ellos, pero ellos eran los que no estaban sanados, o ambas partes, ¿no? No hay justificación para cometer errores. Entonces, cuando entendimos eso, que tuvo que venir la muerte de este varón para que una reconciliación familiar se hiciese, tuvimos que perder a alguien que a todos amábamos, de ambas partes, tanto de aquel lado como de este lado, que éramos los que estábamos pues peleados o incómodos con ciertas cosas. Lo entendimos, ¿no? Supimos que la vida es corta y en cualquier momento se va. Vimos que el propósito de mi cuñado era cumplir el sueño de mi suegro y restaurar una familia. No hay propósitos grandes ni tampoco hay propósitos chicos en los cuales Dios se pueda glorificar. Y cuando dice Dios, cuando dice para que sean a su imagen de su Hijo, esto también quiere decir en sus padecimientos, parecidos o semejantes a sus padecimientos, lo que Él padeció por nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús, de Yeshua? El propósito de Jesús era salvar a la humanidad, pero que pudiéramos entender el por qué lo hacía. Antes de que Jesús partiera y fuese clavado en la cruz, donde iba a ser su mayor acto de salvación, Él nos enseñó tantas cosas, tantos preceptos, tantos principios, que nosotros los hemos olvidado. Pensamos que Jesús nada más vino a estar en la cruz, y Jesús hizo muchísimas cosas en las cuales nosotros tenemos que entender cuál fue el propósito de todo lo que Él enseñó a través de sus discípulos. Amén. Filipenses 3:10 dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Imagínate lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice: quiero compartir con Él sus sufrimientos. Pero qué hermoso es sentir la gracia y decir: vivimos bajo la gracia y que nada pase. Alguien ha visto, no sé si han visto la película de Dios no está muerto, la 3, y ahí te enseñan lo claro que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos heredamos o muchos heredan el pastorado y sin antes haber padecido, sin antes saber lo que es el Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay pastores hoy en día que entran, una nueva generación, donde ya está la iglesia, ya tienen todo, encárgate de todo, y no pasa nada. Cuando los fundadores tuvieron que picar piedra, sufrir, padecer, tener persecución, y ellos entendieron el valor del Evangelio. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que no quieren salir a evangelizar, no quieren salir a predicar. Se pierden los principios, se pierde el fundamento de lo que es la sana doctrina, de lo que es el Evangelio. Y dicen: los caminos de Dios son perfectos. Es verdad, son perfectos, pero eso no quiere decir que no tengas adversidad, que no tengas padecimientos, porque el apóstol Pablo los tuvo. Y si el apóstol Pablo los tuvo, ¿quiénes somos nosotros para no tener ningún sufrimiento? O que le podamos reclamar a Dios cuando algo nos está pasando malo y decirle: pero ¿por qué me está pasando si yo te estoy sirviendo? Bueno, ¿quién eres tú o quién somos nosotros para reclamarle a Dios cómo tiene que hacer o dejar que sucedan las cosas? Dice el apóstol Pablo: seamos partícipes de sus padecimientos. Todo ser que es llamado por Dios es partícipe de sus padecimientos. Amén.
Vamos a ver qué dice Pablo en primera de Pedro 4:13. Dice: antes bien regocijaos en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Así es como los llamados son delante de Dios. No hay justo que no haya sufrido penalidades, vituperios, persecuciones, aflicciones y dolor, porque saben que en los tiempos venideros se gozarán con Él. Pablo, el apóstol Pablo decía: quisiera ya estar en la presencia de Dios, quisiera ya estar allí, porque me conviene más estar allá. Me sentiría mejor estar allá en la presencia de Dios, pero me es necesario, dice el apóstol Pablo, estar aquí. Imagínate siendo el apóstol Pablo, que pudiera decir el Señor: pues vente conmigo, te llevo, y él dijo: no, prefiero estar aquí porque todavía hay gente que salvar. Esos pensamientos, esa mentalidad, esa mente de Cristo se está perdiendo hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar, nadie quiere predicar, nadie quiere cumplir el plan y el propósito de Jesús. Dice: yo ya me salvé, yo ya salvé a mi familia y los demás no me interesan. Entonces, ¿dónde queda el principio que dice Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: ama a tu igual como a ti mismo, porque Él es semejanza a Dios y tú eres semejanza a Dios. ¿Por qué no lo amas? ¿Por qué no cumples el propósito de Dios? Este propósito todos lo tenemos: el predicar y el anunciar la salvación y las buenas nuevas de Jesús. Ese todo cristiano, todo ser lo tiene. No, es que yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, apóstol, bla, 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 maestro. ¿Y qué pasa con el anunciar el evangelio? Quieres dones, queremos talentos, queremos tantas cosas, pero no quieres anunciar el evangelio. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Los padecimientos son parte de nuestra carrera y de nuestra formación de tu fe. ¿Por qué? Porque esto forma tu fe. Toda fe es probada porque la misma Escritura señala: el justo por la fe vivirá. Cuando citamos esta Escritura, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y dirige. Actuamos, escucha bien, actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe. Una vez más dice: cuando citamos estas escrituras o esta escritura, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y dirige. En pocas palabras, estamos actuando de la misma manera, de una manera que es compatible con nuestra fe. Es por eso que en los padecimientos nuestra fe se fortalece, cuando en medio de ellos la ejercemos. Cuando tú ejerces tu fe, cuando estás padeciendo algo, activas tu fe, porque sabes que es lo único que te puede fortalecer, esa fe. ¿Fe en quién? En Jesús, en el Padre. Dice: puesto los romanos, dice: puesto los ojos, hebreos, perdón, puesto los ojos en Jesús, ¿sí?, el autor y el consumador de tu fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Ven? Volvamos a Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos a entender lo que Pablo quiso enseñarnos aquí. Pablo está diciendo que desde la eternidad tú fuiste predestinado para un llamado, y en ese llamado fuiste justificado, y en esa justificación fuiste glorificado. En pocas palabras, desde lo eterno, lo que son llamados con un propósito eterno, desde el principio ellos ya estaban asignados a ser justificados y glorificados. Porque recuerda lo que dice el salmista en el Salmo 139: tú ya estabas diseñando mis días, y por lo tanto Dios ya sabía cómo ibas a terminar
y cómo te ibas a santificar, y cómo Dios te iba a justificar y cómo Dios te iba a glorificar en un tiempo venidero. Solo Dios espera el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Dios espera que tú cumplas el propósito. Dios te justificó a través de la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesús, porque por nosotros mismos no somos justos, pero fuimos justificados mediante la fe por medio de Jesucristo. Entonces, según Romanos capítulo 5, nosotros fuimos justificados y en un tiempo venidero seremos glorificados, porque el apóstol Pablo dice que seremos vestidos, glorificados ante la presencia de Dios. Por eso la misma palabra dice que los justos mueren y nadie pregunta el por qué. Nunca te has preguntado el por qué. Obviamente todos nos hemos preguntado con una persona o por ejemplo un niñito muere y tú dices, pero ¿por qué? Si no hacía ningún mal, no tenía malicia. Bueno, vamos a ver lo que Isaías nos dice. Isaías 57:1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos. Versículo 2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Dice, perece el justo y nadie piensa en ello, en qué va a pasar o el por qué pereció. Pero dice, no hay quien entienda esto. Dice, no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana con tus hijos. Si tú dices, es que mi hijo murió, mi bebé ya no está, todavía no nacía ese momento, tú no sabes qué sufrimiento iba a pasar más de lo que ahorita pasó. Tú puedes haber sufrido ahorita y sufres porque perdiste a alguien. Claro, a todos nos duele, y más si es un hijo. Yo no tengo y espero nunca pasar por eso. Yo tengo a mis dos pequeños, pero tú no sabes qué iba a pasar después, qué sufrimiento peor iba a pasar. A lo mejor tú dices, pero qué peor que esto, que muera así, o que muera de esta manera o de la otra. Tú no sabes qué iba a pasar después. Tú no sabes si iba a tener un accidente y ya no iba a poder caminar de por vida o deformado, yo qué sé. Dios tiene el control de todo. Por eso dice, ellos son llamados, escogidos para un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito de ellos? Que nosotros podamos acercarnos a Dios, que nosotros podamos entender el llamado de Dios, que nosotros podamos entender que Dios es soberano y que Dios hace las cosas como Él quiere. Él se lleva a quien Él quiere y deja a quien Él quiere. Yo sé que te puede parecer injusto, pero no. Dios es más justo. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decir, es que ya no está conmigo. No, está en un lugar mejor. Tú te quedaste en un lugar peor, porque aquí tienes que seguir peleando, tienes que seguir buscando, tienes que seguir saliendo a trabajar, tienes que seguir padeciendo en tu trabajo, que críticas, que esto, que el otro. Cargas y te cargas y te cargas y te cargas y te cargas de la aflicción del mundo. Ellos ya no. Ellos ya están descansando en un lugar eterno, en un lugar precioso. Están durmiendo para que el día que el Señor venga puedan ser levantados. Ellos ya no tienen ninguna preocupación. ¿Por qué te afliges? Por eso dice el Señor, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Si tú andabas delante de Dios y perdiste a alguien, no te preocupes, Él está descansando en paz. No te aflijas más. Él cumplió el propósito que tenía en esta tierra, por lo tanto lo cumplió y el Señor se lo llevó. El salmista dice algo muy importante. El Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada es, dice el Señor.
la muerte de sus santos, que aquellos que padecieron por el Evangelio, que aquellos que murieron pero creyeron en Dios. Estimada es, no desfallezcas en lo que Dios hace o permita. Solo recordemos que fue un propósito eterno, que desde la eternidad fue concebido en el corazón de Dios. No lo entendemos cuando estamos en el dolor, no lo entendemos. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo venga y que el dolor salga, vas a entender el propósito especial que Dios tenía para aquella persona que tú perdiste. Incluso para ti. Que Dios quiere que no te quedes ahí, que Dios quiere que crezcas, que avances, que tu fe se fortalezca y que ese testimonio pueda ser de bendición no solamente para uno, sino para muchos. Tú lo pasaste, no eres la única persona que lo has pasado. Todos han perdido a alguien, todos han perdido a hijos, todos han perdido a padres, todos han perdido a hermanos. No te enfrasques en que solamente tú has perdido a alguien. Todos lo han perdido. Y si Dios permitió que tú lo pasaras, ¿sabes por qué lo permitió? Para que seas de bendición para aquellos que no pueden soportar el dolor. Y tú puedes decir, pero a mí ¿quién me consuela? Dios. Dios. Dice la Biblia que Él nos mandó a un consolador, ¿no? Acércate a Él. Espíritu Santo, consuélame. Tú sabes lo que me duele, tú sabes lo que me aflige, tú sabes que estoy lastimando a personas, porque muchas veces no te das cuenta o no nos damos cuenta que en medio del dolor afectamos o lastimamos a alguien por querer protegernos o por querer proteger a alguien más. Lastimas y no te das cuenta. En medio del dolor no te das cuenta. Pero cuando dejas que el Consolador venga y consuele tu alma, tu espíritu, Dios empieza a orar y Dios empieza a sanar. No deja que olvides, pero Dios empieza a sanar. Ya no te duele igual. Lo transformas en una herramienta para que sea bendición para muchos. Sea lo bueno o sea lo aparentemente malo. ¿Por qué te digo lo aparentemente malo? Porque todo lo que pasamos mal, o todo lo que es malo, siempre te enseña algo. Siempre te deja una enseñanza. Siempre. Cualquier error que tú cometas, el día de mañana aprendiste que cómo no lo tienes que hacer, o qué no tienes que hacer. Todo error te enseña. Al final es una enseñanza para nuestra vida. Entonces, pues aparentemente malo, porque al momento lo sientes que es malo, pero te trae un beneficio. Amén. Recordemos que para los discípulos e incluso para los fariseos, los que eran atormentados, enfermos y afligidos estaban así. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían pecado. Amén. E incluso algunos de ellos les preguntaron, maestro, a sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan cuando el jovencito que estaba mal desde su niñez y decían, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué les dijo el Señor Cristo? ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Dice, nadie pecó, sino que es para que Dios sea glorificado. Ahí es cuando te das cuenta que estas personas tenían propósitos eternos, porque no hubo reprensión de parte de Dios, sino al contrario, Dios se glorificó a través de ellos. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? ¿Vivía en pecado? No, era una enfermedad que le tocó a ella cargar. Pero ¿para qué la vivió tantos años? ¿Y por qué especialmente en los tiempos de Jesús? Porque era para que el Padre se glorificara a través de Jesús y a través de esa mujer de flujo de sangre. Nos dejó una enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza? No importa el tiempo que estés sufriendo, no importa lo que estés sufriendo, acércate al Maestro. Toca sus bordes, toca sus mandamientos, vive en ellos, santifícate en ellos.
Amén. Digamos, como dijo el salmista Asaf, Salmo 73, versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Todo lo que has visto, todo lo que te ha acontecido, todo lo que has vivido, dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a ti, te dice el Señor, acércate a Dios porque es el bien. Es el bien. Pon en el Señor tu esperanza, tu confianza. Y en una ocasión yo enseñé que la confianza, la palabra en hebreo es emuná, pero hay otra palabra que también se refiere a la confianza, y es la palabra bitajón. Pero bitajón quiere decir la plenitud de confianza. Toda la plenitud de confianza tuya, ponla en Dios. Para que cuentes todas las obras que Dios ha hecho a través de tu vida, a través de tus hijos, a través de tu esposa, a través de tus hermanos, a través de tus padres. Todo lo que has vivido no es en vano, tiene un propósito y tiene algo especial de parte de Dios, porque ya estaba escrito en el corazón de Dios lo que ibas a acontecer y lo que ibas a pasar. Para eso fuiste llamado. Dios sabía que lo ibas a soportar. ¿Sabes por qué? Porque tu confianza está en Él. Todos tenemos un llamado y un propósito, pero algunos tienen un llamado y un propósito eterno que ya estaba concebido en el corazón de Dios, porque son considerados justos desde la eternidad, y Dios permite que sus santos no vean corrupción. Dios no lo permite. El salmista lo dijo: tú no permitirás que tu santo vea corrupción. Claro que es una sombra de lo que iba a pasar con Yeshua, pero también lo hace con cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Enoc? No se lo llevó. Tú no sabías si el día de mañana Enoc se iba a perder, se iba a corromper. Pero ¿qué pasó con Noé? Él tuvo que pasar por muchas aflicciones y al final fue considerado un hombre justo. Los planes de Dios son diferentes, pero todos tenemos un propósito. Amén. Algunos solo, escucha bien, algunos tan solo nos tocará contar las obras que Dios hizo a través de esos hombres, como hoy yo te conté lo que Dios hizo a través de este hombre de Dios, de mi cuñado. Dios restauró una familia, Dios restauró una relación, una intimidad otra vez como familia. Ese fue el propósito. Dios salvó a través de su vida a personas a través de ese evento. Y Dios va a seguir haciéndolo a través ahora de su testimonio. Dios es grande, Dios es fiel. Dios nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Aunque sientas que estás pasando por los momentos más difíciles, Dios va a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque lo prometió. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y sobre todo que siempre te conceda la paz. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Víctor García y muy pronto estaremos anunciándoles el nuevo ministerio de parte de Dios. Bendiciones. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.